Llevo casi 20 años en la vida de iglesia. Conocí a los hermanos en la Universidad de California en Los Ángeles como estudiante y en ese tiempo yo ya había recibido al Señor, pero en realidad estaba buscando algo más profundo, ¿verdad? No era suficiente para mí nada más ir a la iglesia cada domingo, ¿verdad? Yo estaba buscando algo más profundo, especialmente entrar en la palabra, en la Biblia. Y cuando conocí a los hermanos en la escuela de UCLA en Los Ángeles, eso fue a lo que me llevaron a la versión recobro, ¿verdad? No sé, creo que uno de ustedes tienen la versión de recobro y como saben, tienen muchas notas y tiene en realidad abre la palabra, ¿verdad? Y esa fue mi experiencia cuando yo empecé a leer la palabra, especialmente uno a uno con otro hermano. En realidad ahí fue donde yo empecé a ver el propósito de Dios y ahí fue donde la palabra ya se hizo más real para mí, ¿verdad? Porque en conferencias grandes a veces es muy fácil esconderse, es muy fácil que la mente esté en otra parte, ¿verdad? Pero cuando están con una sola persona, leyendo la Biblia, orando y buscando al Señor, ahí el Señor en verdad puede remover los velos poco a poco, ¿verdad? Para llegar a ver su propósito, tal vez por un versículo o en un libro de la Biblia, y ahí es donde podemos hacer preguntas que tal vez no se pueden hacer en grupos grandes, ¿verdad? Y yo creo que eso también lo hacía el Señor, ¿verdad? Con los discípulos, se encontraba con ellos, les hablaba, y aunque hablaba con muchos también, pero después de esto siempre les explicaba las parábolas, ¿verdad? Que él hablaba. Para mí eso fue algo que me ayudó mucho, tener esa clase de comunión con los hermanos directamente sobre la palabra y haciendo preguntas. Yo creo que para mí eso fue lo que me ayudó más porque fui viendo más del propósito de Dios y fui viendo más del cuerpo de Cristo. Y eso llegó a ser para mí una visión, una revelación y una visión que hasta ahora me está dirigiendo y controlando, ¿verdad? Pero claro, ahorita con lo que estamos pasando, estamos usando la tecnología y como ustedes lo están haciendo, puede ser emails, textos, puede ser a través de Zoom, Skype, WhatsApp, todas esas aplicaciones para mantener esta clase de comunicación y comunión con los hermanos. Están haciendo muy bien, hermanos. Me animo mucho a verlos aquí. Amén, hermano. Amén. Para mí, mi experiencia ha sido, pues yo crecí en la vida de iglesia y siempre viendo a mis papás en las reuniones y disfrutando con los hermanos. Pero hermanos, la realidad es que uno como joven, chico, niño, no entiende lo que uno tiene, ¿verdad? Necesita uno tener las experiencias personales del Señor. Y el Señor nos hace pasar por ciertas experiencias para ganar más de Él. Entonces, cuando estaba en high school, secundaria, tenía muchos hermanos que estaban orando por mí, pero uno no, y pues seguí yendo a las reuniones de jóvenes y así. Pero cuando llegué al colegio, la universidad, ahí es cuando el Señor de veras que te da la oportunidad de conocer a los hermanos. Y algunas veces el enemigo tiene muchas maneras de entrar y distraernos, ¿verdad, hermanos? Hay que tener un corazón siempre abierto para el Señor. Y el Señor trató por muchos años para que yo tenga ese corazón abierto, pero fue también por las oraciones de los hermanos,
muchos por toda mi vida. So, la verdad que no es algo que nosotros hicimos o algo que la iglesia hizo por mí, pero es la misericordia del Señor que todavía estoy aquí, hermanos, y por las oraciones de los santos. Entonces, ya cuando estaba en la universidad, pues hermanos, ya saben que hay muchas distracciones cuando uno llega a la universidad y pues yo me distraí por unos años. Pero fue mi último año que yo fui a una conferencia de universitarios y ahí el Señor me tocó mucho de escoger al Señor. Y, porque la verdad es que el mundo no tiene eternidad como tiene el Señor. Entonces conocí a muchos jóvenes en esa conferencia y ahí hablaron del entrenamiento y pues me tocó mucho porque yo vi a muchos jóvenes mi edad felices y yo quería tener también esa misma felicidad como ellos. Y lo que me tocó fue que había muchos ahí que no crecieron en la vida de iglesia, pero que estaban muy felices tocando al Señor, conociendo su espíritu. Y yo dije, Señor, yo tuve eso toda mi vida. Yo quiero tener esa misma experiencia. Eso fue como algo muy impresionante porque ahí es cuando realicé que todos esos años, la verdad que el Señor no lo estaba experimentando, que el Señor me tuvo que llevar por muchas experiencias para experimentarlo en verdad. Cuando llegué a conocer al entrenamiento, como es aquí, es la escuela de entrenamiento y la Biblia y personal development, character development. Y el carácter es una escuela donde van muchos que quieren consagrarse al Señor por 2 años. Y pues yo me inscribí y fui ahí. Y la verdad, hermanos, no fue fácil, ¿verdad? Porque nuestro ser no quiere esas cosas, ¿verdad? Pero nuestro espíritu anhela tener eso. Siempre es como una batalla con el ser y el espíritu. Pero gracias a Dios que ahí conocí muchos jóvenes que también estaban en muchas de las mismas situaciones y nos crecimos en el Señor juntos. Había en inglés, building up. Había una edificación entre nosotros, todas las mismas edades. Y hermanos, ahí conocí algo de la vida de iglesia, de la economía de Dios y del recobro del Señor. Y vi que aquí es a donde estamos en la realidad de lo que el Señor quiere hacer en este mundo. Y algo que me tocó mucho en ese tiempo es cómo nosotros debemos de tocar a nuestro espíritu, hermanos. Amén. Tenemos un espíritu, hermanos. Amén. Y es algo que podemos tocar, que podemos llamar al Señor cuando estamos en situaciones difíciles y el Señor nos saca de nuestro ser y de nuestra mente para tocar a nuestro espíritu, hermanos. Ahí es donde yo de veras que puedo decir que aprendí mucho, gané mucho del Señor. Y ahora, ahora donde estamos en una localidad en California que se llama Orange. Y hay muchos hermanos aquí jóvenes que muchos tienen nuestra misma edad, mismas situaciones y estamos persiguiendo al Señor en la misma manera porque la vida es difícil, especialmente cuando uno está trabajando. Yo soy maestra, mi esposo también trabaja y tenemos nuestras hijas, pero hermanos, tenemos que seguir buscando al Señor y los santos. Amén. Amén. Hermanos, quería también compartir unos versículos, no sé si tenemos tiempo. Amén, hermano. Esos versículos, unos vienen de Mateo 2, donde habla de los magos que iban siguiendo la estrella para encontrar al Señor. En Mateo 2, 11 y 12 dice, al entrar en la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose, lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, olíbano y mirra. Pero instruidos por Dios en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Ahí lo que me sorprendió mucho fue la frase por otro camino, porque la nota bajo el versículo 12 dice, una vez que vemos a Cristo,
nunca tomamos el mismo camino, sino que Amén. tomamos otro camino, Amén. ¿verdad? Y luego en Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino Amén. y la realidad Amén. y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Después en Hechos 9, donde Saulo estaba respirando amenazas y muertes contra los discípulos del Señor, cuando iba a Damasco, dice en versículo 2, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Después ahí podemos ver de que cuando iba llegando, dice en versículo 4, el versículo 3, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Aún Pablo, que iba por su propio camino, el Señor se lo encontró, y cuando vino el Señor, se tuvo que ir por otro camino. Y él mismo estaba persiguiendo a los discípulos, dice, hombres y mujeres de este camino. Y este camino es simplemente el Señor Jesús. Amén. Yo creo que esa ha sido nuestra experiencia también. Todos teníamos nuestro propio camino en la universidad o trabajando, o tal vez en la vida de la iglesia, o tal vez entrando a la vida de la iglesia. Pero tarde que temprano, cuando llegamos al Señor, tenemos que irnos por otro camino, ¿verdad? Siguiendo al Señor, disfrutando al Señor y creciendo en el Señor juntos. Y como vemos más adelante de que Pablo en realidad fue guiado por otros hermanos a entrar al cuerpo, y en el cuerpo empezó a crecer y a ser edificado en el cuerpo. Así que esto es algo que no hacemos solos. Este camino que estamos caminando lo hacemos en el cuerpo, lo hacemos juntos, animándonos unos a los otros, ¿verdad? Nada más quería compartir esos 3 versículos con ustedes, santos. Amén. 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 Amén, hermanos. ¿Tienen algunas preguntas para Yané? Pues yo quiero compartir algo que el Señor me ha tocado mucho, y yo no tengo obviamente las respuestas, pero algo que he batallado mucho en estos días es seguir al Señor, aunque nuestras vidas son bien ocupadas. Como mamá, como madre, yo trabajo tiempo completo, cuido a mis niñas en la casa, tengo a mi esposo, mi casa, y cómo seguir al Señor, ¿verdad? Pero algo que me ha tocado es que cada miércoles a las 8 de la noche, una hermana me llama y oramos juntos. Y estamos en la misma situación. Ella también es mamá, tenemos la misma edad, estamos siguiendo el mismo camino. Y por eso dije que es tan importante tener, tener alguien con quien puedes tener esa comunión, Amén. aquí en inglés se dice un vital companion, compañero virtual, alguien que te traiga al Señor, que pueden orar juntos, que pueden seguir al Señor juntos, porque ahorita en este mundo donde vivimos, hermanos, hay mucha oscuridad y tenemos que ser la luz de esta oscuridad. Amén. Bueno, hermanos, hay muchos que están ¿cómo se dice? Queriendo escuchar esta palabra, tienen sed, hermanos. Estas experiencias, la verdad que no son para nosotros, pero son para el edificar del cuerpo de Cristo.
Amén. 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 Hermano Osmar, de pronto nos quisiera compartir algo también. Hermano Juan Carlos ¿Cómo está? y hermanos de Bogotá, algunos de ustedes los conozco. Diego Calero, lo veo ahí muy cambiado, bien peinadito. Hace un tiempo estuvo aquí cuando iba para la India. Para la Lo India, recogí sí. en el aeropuerto y Sí, ahí estuvimos recuerdo, aquí con hermano. los santos un ratito. Un gusto verlos Amén. a todos santos. Yo soy el hermano Osmar, me reúno con la iglesia en Nueva York y yo soy colombiano, así que cada vez que voy a Colombia, yo llego a Bogotá, y está el aeropuerto, y usualmente visito los santos en alguno de los distritos de Bogotá. Yo vivo aquí con mi esposa, que también es colombiana. Nos vinimos para Estados Unidos cuando teníamos alrededor de 26 años y bueno, como todos venimos buscando varias metas, pero el Señor tenía una mejor meta y aquí hemos estado trabajando y buscando al Señor. Y al principio, como compartía la hermana Jenny, también tuvimos un tiempo que estuvimos distraídos tratando de lograr algo en este mundo, como decimos en Colombia, para ser alguien en la vida. Entonces, mientras estábamos en esa lucha, pues nos distraímos del Señor. Y no llevábamos mucho tiempo aquí cuando mi esposa, bueno, estábamos en la universidad validando los estudios y todo eso, y mi esposa se sintió mal del estómago y fue al doctor y resultó que no era un asunto estomacal, resultó que estaba embarazada y estaba embarazada de mellizos. Así que la situación se puso con bastante presión y con bastante dificultad y tuvimos que pasar por varias situaciones. Sin embargo, eso nos ayudó para ganar al Señor. El Señor usó la situación de dificultad para atraernos, para ganarnos. Y aquí estamos hoy, hermanos, después de algunos años, seguimos aquí criando a nuestros hijos, trabajando. Como ustedes, jóvenes que trabajan, hay que trabajar. Pero disfrutando al Señor y sí, aprendiendo a seguir al Señor. Tuve un tiempo de oración considerando qué podría traer para este tiempo que pudiera ser de utilidad y de provecho para los santos en Bogotá que están teniendo este tiempo con los jóvenes que trabajan. Y el Señor me guió exactamente a lo que estaban compartiendo los hermanos de Orange, al asunto de tener compañeros espirituales o compañeros vitales, tener alguien con quien seguir al Señor juntos, alguien con quien orar, y esto requiere el uso de nuestro espíritu. Orar es un asunto del espíritu. Y entonces en mi corazón estaba compartir lo que yo he aprendido en cuanto a eso y lo que, cómo esto me ha ayudado. Porque cuando decimos, tener alguien para orar, tal vez tenemos conceptos de qué es tener ese compañero para orar, aún conceptos de qué es orar y conceptos de qué es tocar nuestro espíritu. Yo los tenía y por esa razón tuve algunos problemas, pero gracias a que habían esos compañeros espirituales, recibí la ayuda que necesitaba y estoy aprendiendo. Entonces, quiero compartirles de eso, hermanos, de que necesitamos en la vida de iglesia compañeros espirituales. ¿Para qué? Para seguir al Señor al orar y orar en nuestro espíritu por medio de conocer nuestro espíritu, ejercitar nuestro espíritu y liberar nuestro espíritu. Tal vez hemos escuchado estos términos, pero en nuestra práctica, o por lo menos en mi experiencia, ¿qué significa esto? Y yo les quiero compartir esto que para mí ha sido de gran ayuda. Entonces, voy a como a definir lo que estoy diciendo en esta oración tan simple, que es
que necesitamos compañeros espirituales para seguir al Señor al orar en el Espíritu por medio de conocer nuestro espíritu, ejercitar nuestro espíritu y liberar nuestro espíritu. Es algo que parece ser simple, pero en la medida que vemos lo que cada una de estas cosas significan, espero que el Señor nos dé luz y nos lleve a la práctica. Entonces, primero que todo, ¿qué son esto de compañeros espirituales? Es un compañero con el cual podemos tocar asuntos no solamente espirituales, sino personales. Esto es incluso una necesidad humana, aún para la manera ordenada por Dios. El hermano Lee habla de que necesitamos que estemos 2 o 3 y pasar un tiempo de 2 a 3 horas semanales. Pero en la práctica a veces no podemos tener 3 o 2, pero podemos tener un compañero por lo menos. Yo estuve algún tiempo sin compañero, pero el Señor me dio un compañero y eso me salvó. Entonces necesitamos por lo menos un compañero y que por lo menos podamos tener algún tiempo con ese compañero, por lo menos 2 veces o por lo menos una vez a la semana, pero no a nivel de la reunión, que nos vemos en la reunión, sino a un nivel más personal, más íntimo. Hermanos, esto es una necesidad en todas las iglesias y es una necesidad del Señor. Esto, que oremos con un compañero espiritual, suple nuestra necesidad, pero también suple la necesidad del Señor. En Romanos 12:2 dice que no os amoldéis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente. Pero cuando hablamos de este siglo, esto se refiere no al tiempo, sino se refiere al mundo como un sistema satánico que nos atrapa y nos ocupa. ¿Quién de ustedes no está ocupado, verdad? El mundo nos ocupa y nos ocupa con el propósito de usurpar al hombre de Dios y de su propósito. En Efesios 2, esa frase que dice aquí en Romanos, este siglo, es la misma frase en el griego y es traducida allí como la corriente de este mundo. O sea, nos da el cuadro, es un torrente que nos empuja, que nos lleva. Y para poder ir contra esta corriente, hermanos, necesitamos compañeros espirituales. En Eclesiastés dice que hay del que cae y no tiene otro que lo levante. Este versículo es generalmente aplicado a los esposos o a los miembros de una misma familia y por supuesto deben ser las personas más cercanas a nosotros y debemos tener oración con ellos. Compañeros de oración en la iglesia, ajenos a nuestra familia, además de nuestros propios familiares, tener compañeros cercanos de oración en la iglesia. Santos, todos los hermanos deberían tener al menos un hermano como compañero espiritual. Y todas las hermanas deberían tener al menos una hermana como compañera espiritual. Esto es necesario. Es necesario para tocar asuntos personales que son más apropiados de abrirlos con una persona que no es de nuestra familia. Asuntos que tal vez no podemos abrir a toda la iglesia. Asuntos que tal vez no nos sentimos cómodos de llevarlo a los ancianos de la iglesia, pero que con un compañero cercano podemos tener esa cercanía y podemos abrir aún nuestras propias situaciones, nuestras propias necesidades, nuestras propias debilidades, para que el Señor pueda entrar en ello, pueda obrar en nosotros y pueda salvarnos. Tal vez esta noche te guíe el Señor a abrir este asunto abiertamente y reconocer que necesitas un compañero o una compañera espiritual. Y tal vez el Señor te provea a alguien en estas semanas, alguien que te llame para que oren juntos. Y tal vez pienses, esta no es la persona indicada conforme a tu concepto. Tal vez pienses, oh no, este está muy joven. O tal vez seas tú el que vas a llamar a alguien y piensas, no, tal vez este está muy viejo. Tal vez el que te llame, tú pienses, bueno, tal vez este es el menos apto para ayudarme. Pero puede ser que ese miembro que consideras el menos apto es el miembro del cuerpo que el Señor puede usar
para traer el suplir que exactamente necesitas para ser salvo en las áreas que tú lo necesitas. Y si lo recibes de parte del Señor y permites que el Señor aplique su cruz a tu opinión y a tu preferencia, entonces prevalecerá una verdadera edificación entre esos dos compañeros. A veces, o la mayoría de las veces, cuando sucede así, no es la persona que uno preferiría, pero es ahí donde el Señor obra en sus arreglos soberanos. Por ejemplo, digamos que alguien te llama y dices, bueno, vamos a ser compañeros de oración, compañeros espirituales, compañeros vitales, como lo quieres llamar. Y dice, bueno, ¿qué tal si nos llamamos a las 2 de la tarde para orar? Y tú eres una persona puntual, una persona organizada, organizas tu agenda y a las 2 en punto estás llamando y ese compañero de oración no contesta el teléfono. Y tú piensas, ves, este no es. Y después cuando tú estás ocupado, tal vez media hora después o una hora después, ahora sí te está llamando para tener comunión y para orar. Pero, ¿entienden mi punto? Si morimos a esto y a nuestra preferencia, a nuestro concepto, el Señor en medio de eso, a través de ese miembro, está tratando contigo, está tratando con tu persona, está tratando con tu carácter, está tratando con tu viejo hombre, con tu carne, con tu viejo hombre, con tu manera natural de pensar. Y en ello, el Señor encuentra un espacio para suplirse en ti y suplirse en tu compañero. Perdón, la cámara está apagada. Mi esposa me acaba de decir. Ustedes no me estaban viendo. Ahora sí me ven. Sí, hermano. Aleluya. Entonces necesitamos unos compañeros de oración y estos compañeros nos ayudan a salir adelante. Pero dentro de lo que les hablaba, tenemos algunos conceptos. Si vamos a ser compañeros para orar, ¿qué es orar? Orar, hay una definición que a mí me gusta mucho y está en un libro del hermano Lee que se llama ¿Cómo disfrutar a Dios y cómo practicar el disfrute de Dios? Y allí dice que orar es contactar a Dios en nuestro espíritu para inhalar a Dios, para absorber a Dios, para disfrutar a Dios, a fin de que seamos uno con Él. Así que cuando nosotros oramos y no hemos realmente sentido que absorbimos a Dios, que inhalamos a Dios y que disfrutamos a Dios para ser uno con Él, entonces realmente no oramos. Pero cuando tenemos esta experiencia, entonces somos uno con Él. Y entonces Él tiene la manera de forjarse en nosotros y nuestra oración viene a ser su oración. Esta es una experiencia maravillosa. Así que de esto es lo que estamos hablando. Orar no es decir ciertas cosas, no se trata de qué cantidad de palabras se dicen, ni del contenido de las palabras, sino más bien se trata de en dónde estamos. Necesitamos entonces estar en nuestro espíritu. Efesios 6:18 dice que debemos orar en todo tiempo en el espíritu. Y aquí esta frase en el espíritu usa el espíritu con minúscula, o sea que se refiere al espíritu humano regenerado, que se ha mezclado con el espíritu de Dios. Es allí donde nosotros debemos orar. Y ya que esto es un asunto de usar nuestro espíritu, necesitamos entonces saber qué es esto de conocer nuestro espíritu, ejercitar nuestro espíritu y liberar nuestro espíritu. ¿Qué es conocer nuestro espíritu? Conocer nuestro espíritu es poder discernir lo que pertenece al espíritu y lo que no pertenece al espíritu. Y esto lo podemos tener por medio de tener el sentir de vida. Hay un sentir en lo más profundo de nuestro ser que confirma de alguna manera que esto es del Señor y nos da un sentir de vida y paz. Y cuando no tenemos este sentir, tenemos un sentir de muerte. Así que aprendemos sobre todo a identificar este sentir de vida por medio de no estar en el sentir de vida y de tocar la muerte. Nos sentimos que estamos alejados del Señor, nos sentimos que no estamos avivados. Y esto es simplemente
la muerte. ¿Qué es la muerte? La muerte es la ausencia de la vida. Cuando no está el Señor, estamos en muerte. Así que cuando esto sucede y nos damos cuenta, pues debemos hacer lo que dice Jacobo. Dice, acercaos a Él y Él se acercará a vosotros. Tenemos que tomar la iniciativa por medio de invocar el nombre del Señor. En lugar de quedarnos quejándonos en donde estamos o por lo que dijimos o por lo que hicimos, debemos volvernos a la vida, salir de la muerte y tocar la vida, invocar al Señor, oh Señor Jesús, y volver a la vida. Entonces de esto se trata, conocer nuestro espíritu. También nos ayuda a conocer nuestro espíritu y a discernir lo que no es de la vida, porque a veces nos juzgamos las cosas dentro de la esfera de lo correcto y lo incorrecto, lo bueno y lo malo. Y es difícil discernir eso. ¿Qué nos ayuda? La palabra de Dios. Hebreos 4:12 nos dice que la palabra es como una espada de dos filos que penetra hasta dividir el alma del espíritu. Así que, ¿cuál es la clave? Necesitamos estar en la palabra. Un creyente que no pasa tiempo en la palabra, le es muy difícil conocer su espíritu. Pero un creyente que pasa tiempo en la palabra, tiene la herramienta para discernir lo que es del espíritu y lo que no es del espíritu. Y de ese modo conocer su espíritu. Así que primeramente necesitamos aprender a conocer nuestro espíritu. Ahora, el asunto de ejercitar nuestro espíritu. Algunos tenemos el concepto de que ejercitar nuestro espíritu es orar con un tono de voz alto. Pero esto no es ejercitar nuestro espíritu. Ejercitar nuestro espíritu se refiere a ejercitar las tres funciones de nuestro espíritu. Nuestro espíritu es el órgano más interior y más crucial que Dios nos ha dado. Y este órgano tiene tres funciones. Y algunos de ustedes creo que ya se las saben de memoria. Esas funciones son la función de la comunión, la intuición y la conciencia. Y me gustaría hablar de esas tres funciones, comenzando con la función de la conciencia, porque ahí tengo yo mucha carga con ese asunto. La conciencia, les voy a recomendar un libro que se llama Los de Corazón Puro. En ese librito el hermano Witness Lee dice que la conciencia es como la ventana de nuestro corazón. Claro que cuando ahí el hermano habla de la ventana de nuestro corazón, no se refiere al corazón físico que bombea la sangre, sino se refiere al mismo corazón del que habla Hebreos 4:12, del versículo que hablamos, de que la palabra como espada de dos filas penetra y divide el alma, los pensamientos y las intenciones del corazón. Nuestro corazón físico no tiene pensamientos ni tiene intenciones. Así que esto habla de nuestro corazón psicológico, nuestras partes internas psicológicas. Y la ventana por la cual puede entrar la luz a estas partes de nuestro ser es la conciencia. Así lo habla el hermano en el libro Los de Corazón Puro, que se lo recomiendo. Hay todo un capítulo que habla acerca de tener una conciencia sin ofensa. Es de mucha ayuda, se lo recomiendo. Y básicamente el problema de no tomar cuidado de nuestra conciencia es la falta de luz. Hay un ejemplo en el ministerio de alguien que vivía en un cuarto muy oscuro y allí estaba cómodo para descansar hasta cuando un día pudo entrar la luz y se dio cuenta que eso era una ratonera y una suciedad, y entonces ya no se pudo sentir más cómodo de descansar allí. Entonces lo mismo sucede con nuestro ser cuando entra la luz y nos muestra quiénes somos. Esto no nos deja tranquilos y nos obliga a tomar medidas, a confesar nuestros pecados, a venir delante del Señor. Así que el problema es un problema principalmente de luz. En Lucas 18 hay un caso que a mí me ha ayudado mucho, porque muchas veces uno piensa que uno está bien. Uno dice, bueno, yo voy por lo menos 2 veces a las reuniones de la iglesia en la semana, yo ofrezco mi servicio a la iglesia, así que yo no estoy tan mal. Pero el Señor en Lucas 18 habla una parábola bien interesante acerca de aquellos que confían en sí mismos.
y habla de un fariseo que estaba en el templo y también estaba ahí en el templo un recaudador de impuestos. Y el fariseo estaba de pie y decía allá adelante en el templo: gracias que no soy como este recaudador de impuestos. Y dice, doy ayuno 2 veces a la semana, doy mis diezmos. Él se sentía bien, pero mientras tanto, acerca del recaudador de impuestos, ahí en Lucas 18, habla de que este recaudador de impuestos estaba atrás, estaba bien atrás, lejos, y no se atrevía ni a levantar su rostro. Y más bien clamaba: Señor, Dios, sé propicio a mí, que soy un hombre pecador. Y luego dice que este recaudador de impuestos descendió a su casa justificado. Aleluya. El fariseo no fue justificado. El recaudador de impuestos fue justificado. ¿Por qué? Porque él vino a la luz y confesó, oró conforme a la luz que había recibido, mientras que el fariseo no. Entonces, los dos eran pecadores como todos los seres humanos, pero la diferencia la hace si venimos a la luz en nuestra conciencia. Así que ejercitar nuestro espíritu habla de tomar cuidado de nuestra conciencia, recibir la luz del Señor en nuestro ser, confesar nuestros pecados delante del Señor. Esto es ejercitar nuestro espíritu en esta función de nuestro espíritu, la conciencia. Pero hay más las otras partes de nuestro espíritu, o las otras funciones, la función de la comunión. ¿A qué se refiere esto de la comunión? La comunión se refiere a que nosotros somos unidos al Señor. Comunión habla de mutua participación. Participamos de la vida del Padre. Y cuando ejercitamos esta parte de nuestro espíritu, la vida del Padre fluye desde nuestro espíritu y recibimos el suplir que necesitamos para permanecer en Él y para vivir en Él. Y la otra parte o función de nuestro espíritu, la intuición, es esa guianza que recibimos de parte del Señor. Intuimos cuando el Señor desea que digamos algo. Intuimos cuando el Señor desea que callemos, cuando el Señor desea que hagamos algo y cuando el Señor desea que nos estemos quietos. Esta es la parte de nuestro ser que nos ayuda a seguir al Señor, y entre más lo ejercitamos es como un músculo que se pone cada vez más fuerte y se pone cada vez más sensible a la persona del Señor que vive en nosotros. Santos, yo les confieso que hasta el día de hoy yo estoy aprendiendo a seguir al Señor por medio de ejercitar mi espíritu, tomando cuidado de la conciencia en mi espíritu, de la comunión en mi espíritu y de la intuición en mi espíritu. Hay un asunto que yo he experimentado y tal vez algunos de ustedes puedan encontrar de ayuda, y es de que cuando venimos a nuestro espíritu buscando la luz, a veces venimos con un preconcepto. Por decir algo, yo quiero confesar mis pecados para tomar cuidado de mi conciencia y así poder avanzar en el Señor. Y yo sé por mí mismo que yo tengo cierta debilidad. Yo sé por mí mismo que yo tengo cierto problema. Voy a dar un ejemplo. Digamos que mi debilidad es el fútbol. Y cuando viene el mundial, no, me desaparezco de la vida de iglesia porque ya no me puedo perder los partidos. A veces no puedo leer la palabra porque tengo que mirar en qué va el juego de este y el juego de aquel. Y yo sé que tengo un problema con eso. Entonces, cuando yo quiero santificarme, vengo al Señor a confesar eso y a orar por eso y a clamar por eso y a seguir por eso. Y esa es mi propia luz. Yo debo permitirle al Señor que me alumbre. Entonces, claro, reconocemos nuestra debilidad, pero además de eso, yo lo que necesito es luz, porque es posible que el Señor no quiera quitarme mi amor por el fútbol, sino más bien, tal vez Él quiere dejarme el amor por el fútbol para dar, porque Él sabe que yo conozco eso y eso me va a llevar de regreso al Señor una y otra vez confesando. Y mientras yo hago eso, vengo entonces a Él a recibir luz.
Y Él usa eso como un instrumento para mostrarme que realmente el problema más grave mío no es el fútbol, sino más bien mi orgullo, sino más bien la mentira. De pronto yo no soy una persona que vive diciéndole mentiras a la gente, pero tal vez soy una persona falsa, que eso es peor que la mentira. ¿Y cómo puede el Señor tratar con algo en mí si yo ni siquiera sé que soy así? Primero tengo que recibir la luz y que el Señor me muestre en qué áreas de mi vida Él necesita obrar. Claro, el Señor no está contento con que yo ame al fútbol y deje la vida de la iglesia por el fútbol o por lo que sea. Usted puede poner su situación, pero el Señor va a tratar con eso en su tiempo, después de que haya tratado con una lista de la A a la Z y ha usado todas esas cosas para suplir vida, para transformarnos y para llevarnos adelante. Pero una vez más, santos, este asunto necesitamos los compañeros, porque esto requiere una perseverancia y el mundo jala con una corriente fuerte. No sé si alguno de ustedes ha nadado en el río Magdalena. Yo he nadado en el río Magdalena y eso es una corriente que usted se tira de un lado y espera salir al otro lado y usted sale al otro lado pero 2 kilómetros abajo porque la corriente te lleva. Imagínate tratar de nadar corriente arriba. Bueno, el mundo como el sistema satánico está en contra de Dios. Y si nosotros vamos a seguir al Señor, vamos a tener que nadar hacia arriba. Esto no se puede lograr solos. No hay héroes solitarios en la vida de la iglesia. Aún Pablo tenía compañeros y escribió el Nuevo Testamento prácticamente. Necesitamos compañeros de oración con los que podamos abrir nuestro ser, con los que podamos venir delante del Señor y recibir la ayuda que nosotros necesitamos. Así que, santos, los insto a que oren por un compañero de oración o a que busquen en su espíritu a quién les pone el Señor, que llamen. Si ya tienen un compañero de oración, aleluya, pero yo estoy hablando desde mi experiencia. A veces uno no tiene esta ayuda y es necesaria. Ahora, cuando nosotros oramos, el Señor tiene la manera de tratar con nuestro ser y llenar nuestra necesidad, pero con miras a la necesidad de Dios. Y yo les quiero traer unos pasajes de la Biblia. Uno es en Daniel y el otro es en Apocalipsis, de la necesidad de esta clase de oración. Y en Daniel capítulo 2, vemos que allí estaba Daniel cautivo. Y ese es el pasaje donde Nabucodonosor tiene un sueño de una imagen que recuerdan, esta imagen tiene que la cabeza que tipifica Babilonia, los brazos y el pecho que habla del imperio que se levantó después de Babilonia, que es el Medo-Persa, y luego el vientre y los muslos, que habla del imperio greco-macedonio, que se levantó después de los persas, y por último las piernas y los pies, que habla del último imperio, que fue el imperio romano, y que se levantó después de ellos. Así que esto habla aquí de toda la historia humana. Y iban a matar a todos los sabios de Babilonia, incluyendo a Daniel y sus compañeros. Pero Daniel, en el versículo, déjenme busco ese pasaje. Daniel en el capítulo 2, allí dice que el capitán de la guardia del rey venía pues, a cumplir la orden de matar a todos los sabios de Babilonia. Y él le dice al capitán del rey que pide un tiempo. ¿Y para qué pide ese tiempo? Dice el versículo 17, Apocalipsis 2:17, perdón, Daniel 2:17. Entonces se fue Daniel a su casa, aleluya, e hizo saber a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, lo que sucedía, para que pidieran compasiones delante de Dios. Entonces, aquí vemos que él tenía compañeros de oración. Y gracias a que cuando él fue a ellos, él todavía no sabía cuál era la visión. Esto viene del resultado de orar
con estos compañeros. Vino revelación, vino visión, y no cualquier visión. Esto habla de toda la historia humana, porque incluso los pies de este imperio romano dice que son de hierro mezclado con barro cocido. Y esto en el ministerio vemos en las notas que habla del hierro, que es el tipo de gobierno que es dictatorial, en donde un hombre o un grupo de hombres se imponen en un régimen de hierro. Y el barro, el hombre fue hecho de barro. Así que esto habla del gobierno del hombre, del pueblo. El pueblo por el pueblo, conforme a la opinión del hombre, o a la opinión del pueblo. Por eso se vota, ¿no? Cuando uno vota por su opinión, por su preferencia. Y si vemos, esta es la historia humana, y en este momento de la historia estamos en los pies de esta imagen. Estamos en la consumación de estos tiempos. Hoy día es lo que tenemos ahora, los gobiernos dictatoriales y los gobiernos democráticos. Y esto está conforme a la administración gubernamental de Dios, quien ha dispuesto, y lo revela en este libro de Daniel, que el Señor vendrá como piedra cortada no con mano, y va a caer ¿sobre dónde? No sobre la cabeza de la imagen, sino sobre los pies de la imagen. O sea, sobre la situación que tenemos nosotros ahora. De modo que la situación mundial cada vez se alinea más para que el Cristo victorioso, como la piedra cortada no con mano, pueda venir y desmenuzar, terminar, acabar con el gobierno humano, con el gobierno de los hombres, y traer el gobierno de Dios, traer el reino de Dios a la tierra. Hermanos, no ha habido mejor tiempo en la historia para ser un cristiano que hoy en día. Y nosotros tenemos este llamado como Daniel a ser aquellos que oran, a ser aquellos que se ponen en la brecha para orar. Y ahora yendo a más adelante en el libro de Daniel, se habla de quién era este Daniel. Dice en el versículo 19 de Daniel 10 que, de Daniel 6.3, Daniel 6.3 dice que Daniel se distinguía de entre todos los ministros principales y los sátrapas. Estos eran los sabios de Babilonia, porque en él había un espíritu excelente. La Biblia dice esto claramente. Lo que había especial en Daniel no era Daniel, era su espíritu excelente. ¿Y qué es esto de un espíritu excelente? Santos, un espíritu excelente es un espíritu ejercitado. Un espíritu excelente es un espíritu que toma cuidado de su conciencia, de su comunión y su intuición delante del Señor. Este tipo de personas necesitamos ser hoy nosotros. Ahora, mirando la cuestión de la historia neotestamentaria en Apocalipsis, vemos también lo crucial que es la oración. Y les voy a dar una referencia en Apocalipsis capítulo 5. Aquí en Apocalipsis vemos que hoy el Señor necesita de nosotros, los jóvenes que trabajan, que sean de esta clase de espíritu como el de Daniel, unos que oran. Pero aquí vamos a ver una oración muy especial. En el capítulo 5 de Apocalipsis, aquí se ve el trono de Dios. Juan dice que ve el trono de Dios y que el que estaba sentado en el trono está allí, y hay un libro muy especial. Es el libro del nuevo pacto que contiene la economía de Dios. Y este libro estaba escrito por dentro y por fuera, Apocalipsis 5. Pero tenía 7 sellos. Y dice que no se hallaba a nadie que fuera digno de abrir los sellos para abrir el libro. Y por esta razón, Juan lloraba mucho. Esto dice ahí. Y el versículo 5 dice, Apocalipsis 5:5, y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. Quien es digno de abrir los sellos, de abrir el libro, es, por supuesto, nuestro Cristo victorioso. Él es tanto el león de Judá
como el Cristo que venció a Satanás, que venció la muerte en su resurrección, que venció al pecado. Y también es el Cordero que murió en la cruz por nuestros pecados para nuestra redención. Así que el Cristo victorioso y el Cristo redentor es el único calificado en el universo para abrir este libro. ¡Aleluya! Pero Él no lo abre por sí mismo hasta que Él no tiene un elemento necesario. Ese elemento necesario lo leemos en el versículo 8 de ese capítulo. Y ese elemento necesario para Él poder llevar a cabo su administración gubernamental es la oración de los santos. Dice el versículo 8, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, los cuales son las oraciones de los santos. Hermanos, yo no sé si ustedes son impresionados con esto, pero yo soy muy impresionado de que el Señor necesita a tal punto las oraciones de los santos. Él pudiera obrar apartados de nosotros, pero Él ha decidido depender de nosotros y obrar con nosotros. Él amó tanto al hombre, se enamoró del hombre, que no quiere seguir adelante sin el hombre. Él no quiere seguir adelante sin nosotros. ¡Qué maravilloso! Nuestra cooperación es ofrecer nuestra oración. Y más adelante tenemos otro caso en el capítulo 8, porque allí en el capítulo 5 se presenta este asunto de abrir los primeros sellos. Y esos primeros sellos, los primeros 4 sellos, son 4 caballos que ustedes los han escuchado. El caballo blanco del Evangelio de Cristo. El caballo bermejo, el color bermejo es un color rojizo que habla de las guerras. Luego un caballo negro que habla del hambre. Y el 4 sello es el 4 caballo, que es un caballo amarillento que habla de la muerte. Esta no es interpretación, esto es lo que dice Apocalipsis capítulo 6, del siguiente capítulo. ¿Y qué vemos hoy? Hoy vemos estos 4 caballos corriendo. Como resultado de que por las oraciones de los santos, los primeros 4 sellos se abrieron y desde ese momento, por los últimos 20 siglos, estos 4 caballos están corriendo. Aún hoy con esta pandemia, mientras hay muerte por la peste y hay diferentes aflicciones por la guerra y hambres y todas estas cosas de los otros 3 caballos, recordemos que el primer caballo que se menciona es el caballo blanco. Él va liderando esta carrera. El caballo blanco va adelante y dice que el que monta este caballo, su jinete, salió conquistando y para conquistar. Esto habla de que este es el caballo victorioso. Eso nos dice el jinete del caballo blanco, va conquistando y para conquistar. Y gracias a esto nosotros hemos recibido el Evangelio y hoy se requiere de nuestra oración para que en medio de la situación que estamos viviendo hoy día, a pesar de el correr de los otros 3 caballos, el caballo blanco del Evangelio continúe avanzando. Sin embargo, estos son los 4 primeros sellos del libro. Hay todavía 3 sellos más para desatar la administración gubernamental sobre la tierra. Hermanos, este es nuestro tiempo para orar por esto. En el capítulo 8 continúa esto y aquí una vez se muestra de este requerimiento indispensable, la oración de los santos. En el capítulo 8 dice que el Señor viene en calidad de otro ángel y dice el versículo 3, Apocalipsis 8:3. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para que lo ofreciese junto con las oraciones de los santos. Hermanos, aquí hay una nota maravillosa. Está por un lado las oraciones de los santos, nuestras oraciones, pero por otro lado está el incienso que es añadido a esas oraciones. ¿Y qué es esto? La nota 4 del versículo 3 de Apocalipsis 8 dice, la voy a leer, el incienso representa a Cristo con todo su mérito, quien es añadido a las oraciones de los santos, a fin de que las oraciones ofrecidas por ellos sobre el altar de oro sean aceptables a Dios. Esta oración no es una oración por mí,
no es una oración centrada en nuestra necesidad, es una oración centrada en la necesidad de Dios. Pero nuestra oración comienza con que el Señor pueda tratar con nuestra necesidad de hacernos hombres y mujeres espirituales, de tratar con nuestro ser interior, de que seamos completamente libres del pecado, de que nosotros no tengamos nada que ver con este mundo ni la corriente de este mundo, que estudiamos y trabajamos y queremos casarnos o ya nos casamos o tenemos una familia o queremos tener una familia. Todas estas cosas no es para recibir el fruto de lo que pueda darnos este mundo perecedero, sino para las cosas de valor eterno, que son la economía eterna de Dios, y especialmente para que Dios pueda avanzar en la ejecución de su administración gubernamental sobre la tierra. Se necesitan tales oraciones. Pero hermanos, esta oración no sale de comprender, oh, esto es lo que tengo que decir cuando yo oro. No, esta oración no depende de la clase de palabras que decimos. Esta oración depende de la clase de persona que somos. Dependiendo de la clase de persona que somos, ofreceremos esa clase de oración. Necesitamos la transformación desesperadamente. Necesitamos la salvación orgánica, que nos salve el Señor por completo en todo nuestro ser, nuestra mente, voluntad y emoción. Y para esto, hermanos, una vez más, necesitamos compañeros de oración. Necesitamos ser aquellos que oran en el Espíritu, al ejercitar nuestro espíritu, como ya aprendimos cómo. Pero el Señor hoy requiere de tales oraciones para este tiempo. Y por último, quiero decir algo más acerca de Daniel. En Daniel capítulo 10 se le revela a Daniel que su pueblo iba a sufrir gran aflicción. Pero es interesante lo que dice que vine para hacerte entender a Daniel lo que ha de acontecer a tu pueblo en los postreros días. Este es el versículo 14 de Daniel 10. Y luego dice, pero la visión se refiere a días lejanos. Si Daniel estuviese preocupado por su propia situación, él hubiera dicho, eso no es para mi tiempo. Pero él estaba preocupado por su pueblo, aún lo que pasaría a su pueblo en los días postreros, la aflicción que habría de pasar, y de eso se trata esta visión. Y cuando él ve esto, dice que él queda mudo, él ni siquiera puede hablar de la carga que tiene por su pueblo. Oh, hermanos, de esta clase de espíritu, de esta clase de persona que ejercita su espíritu con compañeros espirituales para avanzar. De esto es que surge la verdadera carga por las cosas del pueblo de Dios. De esto surge la carga genuina por cuidar a los niños, por cuidar de los jóvenes, por predicar el evangelio, por pastorear, por practicar la vida de la iglesia. Cuando no estamos centrados en nosotros mismos, sino que hemos sido consumidos con el deseo de Dios y somos uno con Él. Pero hermanos, esto requiere de un proceso que necesitamos comenzar ahora con compañeros de oración. La manera es orando. ¿Cómo se aprende a nadar? Nadando. ¿Cómo se aprende a ejercitar su espíritu? Santos, es orando, porque esto requiere el ejercicio de nuestro espíritu. Y a Daniel, a esta clase de persona, le contesta el Señor en el versículo 18 y 19. Dice, entonces el que tenía apariencia de hombre, acuérdense que Daniel está allí afligido por la situación que va de sufrir el pueblo. Dice que el que tenía apariencia de hombre me tocó y me fortaleció y me dijo, no temas, varón de preciosidad, la paz sea contigo. Hermanos, esta clase de creyente es un varón o una mujer de preciosidad. Quiera el Señor que en nuestro corazón haya el deseo de delante del Señor ser para Él un varón de preciosidad o una mujer de preciosidad. Esta clase de creyentes son preciosos para el Señor porque es por medio de la oración que ellos ofrecen que Él puede avanzar en su administración gubernamental. Ellos pueden ofrecer una oración que tiene significado dispensacional para que Él pueda llevar a cabo su administración gubernamental. Hermanos, en la vida de la iglesia yo he sido y continúo siendo ayudado por los compañeros de oración.
Esto es un asunto muy alto que no se puede llevar a cabo individualmente. Si usted lee el capítulo 12 de Romanos, en el que vimos que el Señor dice, no os amoldéis a este siglo. Si usted lee todo el capítulo, se da cuenta que todas estas cosas, Él habla de una manera corporativa, no para que uno lo pueda llevar a cabo solo. Si usted lee todo el capítulo, tendrá el sentido, oh, wow, esto habla de un grupo. Necesitamos a otros compañeros para avanzar juntos. Amén, hermanos, esta es mi comunión. Esto me ha ayudado a mí mucho y espero que todos ustedes puedan tener un compañero de oración para avanzar en la vida de la iglesia y seguir al Señor. Amén.